Continuamos Qué con la frase, paradita de las qué 12. frase tan contundente de esa que usted puso ahí. Nada se olvida más rápido, más lento que una Irreal. ofensa y más rápido que un favor. Así Eso es. como al cuello, ¡pam! Así Sí. mismo es. Así mismo es. Y me Bueno, gustaría, ¿sabe qué? Me gustaría escuchar a la doctora de hacer su mire, reflexión psicológica ya, sobre eso. Ya Felipe está con nosotros, así que No lo bienvenido, señor puedo Polanco. creer. Espérese que no lo veo. Don Boruga, Polanco, deje ver. Polanco, bienvenido. Hello. Hola. Te presento a mi izquierda a Carol Pérez y a Hola, la derecha Felipe. la invitada del Claro, programa de hoy. carajo, ¿cuántos años? Pero Felipe, qué alegría me da. Mejor te digo Felipe o te digo Don Boruga. ¿Qué pasa? ¿No te acuerdas que Cordura. teníamos una compañerita que te decía así, Don Boruga, y nosotros nos reíamos mucho, ¿no te acuerdas? Cordura que hay visita. Cordura que hay visita. Doctora, mire, Felipe y yo juntos somos dinamita, así que usted lo que se va es a reír hoy. Felipe, Muy qué bien. gusto verte. De verdad que sí, qué alegría estar contigo. Ay, hombre. Felipe, yo me estaba riendo de la pregunta que tú me hiciste del anuncio. Sí. Creo que va a ser un poco dificultoso. Sí, más amenadamente, como dice mi amigo mío. Aquí en Colombia hay un refrán para eso que dice, esa platica se perdió. Sí. Bueno, Bueno, Felipe, la licenciada Yamaya Sosa, nuestra invitada del día de hoy, estamos hablando de saludos, licenciado. Hola, hola. los efectos negativos que produce en la persona la pandemia por el distanciamiento, por el apartamiento entre seres que se quieren, por la mascarilla. Ella propugna porque haya un distanciamiento, digamos, físico, pero no espiritual. Ni Nos social. mantenga, perfecto, así es. Sí, pero Y social, el tú estar en tu casa trancado también te lleva al distanciamiento social, porque cada uno ha cambiado toda su forma de vivir. claro, ¿Sabe? Sí. claro. Sí, nosotros Y yo si creo que me, hemos experimentado un cambio de paradigmas, porque realmente yo digo que dentro de toda la complejidad de la situación y lo trágico realmente que ha resultado para una alta población, nosotros tenemos estas herramientas. La última vez que el mundo experimentó una pandemia, no teníamos estas herramientas. Por ejemplo, mi hijo tuvo un cumpleaños este verano y naturalmente que no tuvimos una fiesta, pero sí nos conectamos con todos los amiguitos y se cantó cumpleaños y eso parecía, esa algarabía, todos los niños hablando al mismo tiempo y demás. Nunca es lo mismo que darse un abrazo, que tener un juego, pero bueno, es mejor que nada. Entonces, Yo he en ese visto, sentido, yo he visto cumpleaños aquí que desde la calle se le cantan ujú, a la persona así es, y bueno, es una forma también de hacerlo, una forma así es. distinta, tal vez más distante, pero es una forma de hacerlo, de tenerlo pendiente. Eso se llama hacer limonada con los limones que le da la vida. Exactamente. Bueno, ahí está el doctor Porfirio Cabral, pero el doctor Porfirio Cabral entró con un ruido, pero no hay imagen del doctor. Un programa de demencia. La licenciada nos decía, Felipe, nos estaba dando una explicación de cuál era la composición morfológica del cerebro y la Sí, yo lo vi. función que... Ah, bueno, tú la escuchaste. Ahora, el cerebro normal. Habría que hacer un estudio profundizado del cerebro de todo el que sale para la calle sabiendo que se puede enfermar, a beberse una botella de ron, a sentarse a jugar dominó, Ahí no hay nada. al que se Pero pone mire, ese una estudio mascarilla aquí en el suena coco. muy interesante. Oh, licenciada, un análisis del cerebro del que se pone la mascarilla en el cocote. Ajá. Sí. A mí me gustaría ver qué sale de ahí. Y mire, lo interesante del desarrollo de la ciencia ahora es que antes, por ejemplo, la neuropsicología tenía que hacer estudios post-mortem, o Sí. sea, ya
Y, por ejemplo, estudios de lesión significa los soldados que regresaban de la guerra y eso, cuáles eran las consecuencias de las lesiones que tenían. Pero ahora nosotros tenemos otras herramientas, digamos, más virtuales, como por ejemplo las neuroimágenes, ¿no? Entonces, eh, de repente usted no puede estudiar el cerebro de esa parte de la población cuando están afuera, ¿verdad? Bailando y de fiesta. Es atraparlos y meterlos en No, un... pero sería interesante, por ejemplo, conocer si hay otro tipo de visión sobre lo que es la vulnerabilidad, el riesgo y eso. Y eso pudiera diseñarse un estudio para ver su percepción de riesgo, por ejemplo, ver la activación, cuáles áreas del cerebro se activan y eso. La, la pregunta que tenía pensado formularle era, si, no sé si corresponde, pero ¿cómo andan los avances que tienen que ver con el caso de los, ¿cómo se llama? De Parkinson y este tipo de enfermedades que tienen su origen en el cerebro. ¿Cómo andan esos estudios? Bueno, la ciencia anda en un constante fluir. Naturalmente que va avanzando, hay tratamientos que son sobre todo experimentales. Esa no es mi especialidad, pero la enfermedad de Parkinson es una de las enfermedades crónicas neurodegenerativas, igual que las demencias, el Alzheimer y eso, pues que presentan un reto, digamos, para las neurociencias, porque se ha identificado maneras de mejorar los síntomas, pero no realmente se ha identificado tratamientos propiamente para parar esa evolución de la enfermedad, ni tampoco regresar digamos, a la línea basal donde no hay síntomas. Entonces sí hay tratamientos, estimulación directa en el cerebro, algunos fármacos también. En La, México la, hay un instituto, Ujú. en México hay un instituto especializado en eso, con muchos, muchos avances. Yo se lo digo porque una familia nuestra, pues sufría de eso y se investigó para enviarla allá, pero lamentablemente murió antes de eso. Pero muy, muy avanzado. Inclusive personas con síntomas graves, ya De terminales, Parkinson, dado mucho, Parkinson, Felipe. y de Parkinson, que es casi imperceptible el movimiento. Pero Sí, internamente, pues los órganos se van dañando. O sea, a veces lo exterior es lo que nos preocupa, pero lo interior es lo que nos va haciendo más daño. Pero se ha avanzado mucho, efectivamente. por Sí, lo que he leído. hay sobre todo manejo de la sintomatología. Por ejemplo, esa parte del temblor esencial, sobre todo se ha manejado con estimulación directa de la zona cerebral y con muchos éxitos. La fundación, por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan el actor Michael J. Fox. Sí, Canadiense. Sí, tiene una fundación en los Estados Unidos que dedica un alto presupuesto sí, hacen, a la investigación, exacto, porque él ha sido por lo menos caso famoso, uno de los casos más jóvenes que ha presentado la enfermedad de Parkinson. Y eso también Esto, fue un punto determinante, porque él era un hombre muy joven, y verse deteriorar y cómo se iba deteriorando su vida y teniendo el presupuesto, pues le apostó a la investigación y qué bueno, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, digamos, sacarle provecho a la plataforma de su fama para claro. Correcto. una causa positiva, ¿no? Que es, Causa, sí. claro, avanzar la ciencia en cuanto a esa enfermedad, que tienes unos puntos en común con otras enfermedades neurodegenerativas. Cuando se avanza en tratamiento de enfermedad de Parkinson, vamos conociendo también sobre manejo de otras, las demencias, demencia vascular, de Lewy body, la enfermedad de Alzheimer, porque son todas enfermedades crónicas neurodegenerativas. yo presumo que tal vez el padecimiento más terrible es el Alzheimer, porque es el que va apartando a la persona del mundo, lo va distanciando, y no solamente es un sufrimiento para el que padece, sino para el entorno y los riesgos que entraña manejar sin tener a mano la posibilidad de hacerlo, eh, digamos, de hacerlo correctamente, porque una familia quizás no sabe, una familia humilde,
no sabe cómo manejar este Alzheimer, qué cosas hacer, qué cosas le favorecen para, digamos, dilatar que llegue la enfermedad. Y la falta de información, Eder, también. La mayoría Claro. del pueblo no sabe cómo manejar eso. Y Claro. dice, el viejo de fulano volvió loco. Sí. Y la gente no tiene Sí. idea de que es enfermedad, porque Yo lo va creo desconectando que del mundo, pero sigue vivo. incluso yo creo que nosotros relativamente reciente le hemos puesto nombre a nivel popular, digamos, a estas enfermedades porque antes simplemente era una persona que, bueno, estaba vieja, ¿no? Eso era la creencia popular, es una persona que está muy vieja, está senil, decía la gente, ¿no? Y ya ahora hay un diagnóstico concreto, una intervención, pero como decía don Gedel, es cierto que presenta una disfunción importantísima, no solamente para el bienestar del paciente, sino también para las personas que los rodean. O sea, Doctora, es... yo lo estoy viviendo en persona. Mi padre apenas tiene 75 años y pues ya hace 1 año y medio que me regresé a Colombia. Antes de venir todavía me reconocía y hablábamos. Y ahora cuando fui en marzo ya no me reconoció. 1 año después, en 1 año se deterioró de una manera tal, pues para mí fue impactante, ¿no? Porque además mi padre siempre fue un hombre muy amoroso y como mi gran fan, ¿no? Mi admirador. Sí, Y sí. entonces verlo así fue muy impactante para mí. ¿Y Sí, hay alguna forma, digamos, práctica de retardar la presencia del Alzheimer en el cuerpo de una persona? En términos de intervenciones psicológicas, lo que casi siempre se ha recomendado son, bueno, como en casi todas las afecciones orgánicas, pues una dieta adecuada, em, en el sentido de que tiene una influencia directa sobre, por ejemplo, el sistema cardiovascular, evita infartos cerebrales, isquemias, trombosis y demás que pudieran influir en la aparición de estas enfermedades neurodegenerativas. Pero también se sabe desde el punto de vista cognitivo que el cerebro activo es un cerebro que, que es más resiliente, digamos, a estos cambios del envejecimiento. Leer, trabajar, a veces cosas tan simples como un crucigrama, tareas que representan un reto para el individuo, ayudan a esas neuronas a mantenerse activas, a mantenerse trabajando, forzarse. Porque una vez ya aparece este deterioro cognitivo, pues es muy difícil que desaparezca. Lo que se puede hacer, por ejemplo, es retardar un poquito ese proceso, o sea, ponerlo un Mm. poquito más lento, pero es muy difícil retornar. Entonces, Y desde el punto de vista, perdón, de la terapia cognitiva, pues se recomienda mantener ese cerebro activos constantemente. Un hobby, se dice tener un hobby. ¿Y ayuda. cómo Es se que ahora es distingue? difícil tener un hobby. La Qué mayoría de los difícil. hobbies son... Hay que jugar solitaria, Felipe. Y Jugar hay muchos solitaria. libros interesantes, hay muchos libros interesantes también que están saliendo. Mire, El problema de las sociedades de nosotros, de los países del tercer mundo, que no nos enseñan a leer. Sí, No, así es. no, Hay Posible. una, no hay El hábito. que No hay lee, incluso hábito. el que enseñan que lee, leer muerde. pero el que lee, yo te lo digo por experiencia y Eder lo sabe, porque Eder, como yo, que me encanta leer. Hay gente que te critica y tú vas a perder tu tiempo leyendo. Oye, Sí, sí, es es así. verdad, es Sí, verdad. Bueno, aquí hay gente que se tiene, hace difícil. Felipe, aquí hay gente en el término de lectura, los demás dicen que el plástico del cerebro está igualito. Igualito un celofán de antes. No, o sea, no se ha Mire, entrenado. doctora, Entonces, volviendo al COVID, doctora, que es como nuestra ancla principal en la conversación de hoy, a mí me preocupa una parte y es que yo siento, señor. Si está asustado. Sí, sí, Felipe, Yo sí, entiendo, yo te entiendo. lo confieso.
No, y mira, y por ahí va mi pregunta, porque es que yo siento que la gente está llena de miedo y que así abran las puertas nuevamente. Por ejemplo, se supone que en Colombia, a partir del 1 de septiembre, comienza la apertura, ¿no? Pero lo que yo puedo percibir es que a partir de septiembre eso no va a ser así y que la gente está muerta del susto y que no va a querer hacer nada. Y vamos a seguir en esa inercia, en esa marmota ahí, y que las cosas no van a volver a esa normalidad que estamos extrañando, ¿no? ¿Usted qué ¿Tú piensa? comiste el triangulito de Nestlé? Claro, Felipe, me encantaba el de chocolate. Quédate en tu casa, no salga el 1 de septiembre ni nada. Quédate que estás en Suiza. Así es, así Y es. me como Y la un triangulito, licenciada. Felipe, de chocolate. No, tú sabes porque yo te lo digo. Licenciada, usted lo Es que recuerda, el tiene más de triangulito. 50. Claro, hacer una merienda. Eso era, claro, el triangulito de Nestlé. El de vainilla también era muy bueno. Ah, Sí, Así es porque a mí quédese me en su gusta. casa, licenciada, quédese en su casa Sí, también. sí, yo estoy haciendo el Es intento. sacándonos los años que está, doctora. No Sí. diga más, que es sacándonos los años que está. Es un truco, es un truco. Sí, es un truco. Entiendo. Él hace así, dice que si tú te acuerdas de una cosa, tiene más de 50. Esa es su estrategia, así que ya usted sabe, no caiga, doctora. Ok. ¿Qué más, Felipe? No puede hacer. ¿Qué más? No, imagínate. Y hay cosas que el que usó, mira, el que usó una bomba de fli, de esa de darle manigueta. Sí, ya ese no puede salir. Sí. Yo mira, yo no también, salgo. yo he Yo a visto veces las redes pienso en sociales trancarme. Yo a veces pienso en circulando trancarme en el también. baño. ¿Usted sabe ¿Qué dónde yo piensas que, Felipe? Y a veces pienso en quedarme en el baño cuando empiezan a decir cosas viejas. Digo, bueno, pues yo he usado toda esa vaina, imagínate tú. Don Felipe, yo no sé si usted ha visto también en las redes sociales que dicen el que hablaba por teléfono así, ¿verdad? No, así Ajá. no, así. En vez de así. No, así. Sí, Usted con el exacto, puño. que agarra el exacto, teléfono, ese está exacto, listo. exacto, exactamente. Y si usted ve si usted ve una persona que dice que están filmando, están grabando algo y así. Tiene que quedarse en el baño de su casa. Naturalmente. Ay, están en peligro esos que Bueno, hacen todos esos hábitos. Pero no, deje que la doctora me conteste, Edel, porque realmente es una realidad, es decir, y lo he manifestado en todos los espacios donde estoy, que me preocupa ese miedo colectivo. Ahí está el doctor volvió, Cabral, dando su bienvenida. regresó el doctor Doctor, Cabral con una Dígale bomba. por Porfirio, que bloquee. amarren ese loco. La cámara mía de aquí. Oye. Oye, papá, ¿Qué? cállese. Yo no podía entrar porque siempre me están diciendo, el muchacho me llamó. Papá, Oye. cállese, que hay un programa. Extrañaba eso, Felipe. Mamá, ¿tú te Papá. acuerdas, doctora, esto es para gozar porque es viernes. Usted oye, doctora. Claro, No, que además, sí, claro. además, doctora, esto es salud mental. Esto es salud Claro, mental. claro que Terapéutico, sí, claro que ¿no? La sí. risoterapia. Sí, sí. Entonces, doctora, contestemos esa inquietud. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, ahí entra la psicología de manera importante en eso, ¿no? Sí, hay un temor en general de que, sobre todo la porción de la población que nos estamos tomando las precauciones en serio, tengamos Sí. temor realmente de reinsertarnos a la vida normal, pero yo creo que es muy importante confiar en las autoridades y en la ciencia. Yo creo que hay recomendaciones muy concretas sobre cómo reducir el riesgo. Entonces, si nosotros seguimos esas recomendaciones, por ejemplo, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico con las personas, si usted va a tener cualquier tipo de actividad, pues prefiera lo que es al aire libre, donde hay circulación de aire y no encerrado. Lávese muy bien sus manos, use alcohol en gel si lo tiene, si no tiene agua y jabón disponible. Yo creo que a pesar de que sí hay un temor, pues yo creo que nosotros podemos confiar en esas recomendaciones hasta que finalmente tengamos acceso pues a una vacuna, a tratamientos más eficaces y demás. Bueno, vamos a despedir a la licenciada Yomaya Sosa, que creo que no va a ser la última vez que va a estar en el programa. A su orden. Aspiramos a que posteriormente pueda
entrar con nosotros y formar parte de estas conversaciones inteligentes que ella sirve. Así que gracias por Pero acompañarnos. espérese, antes de que la doctora se vaya, quiero hacer una última inquietud, porque ya van a hacer la una allá en Dominicana, para el cambio, y es de la comunidad científica a la que usted pertenece en Estados Unidos, con relación a todas esas vacunas que están anunciando, que si la de Oxford, que si la rusa, ¿qué ha dicho? Es decir, yo quisiera escuchar ahora, aprovecharla usted, esa opinión científica, no la política ni la geopolítica que da tanta lora, ¿no? Es la científica, ¿qué ha dicho? Pues yo creo que ahora mismo se está todavía en periodos de prueba. Nosotros hemos visto muchas, incluso celebridades que se han ofrecido de voluntarios para que prueben la vacuna. Hay dos cosas que tienen que estar presentes para que nosotros podamos, confiar en ellos. Eficacia y seguridad, ¿no? Me refiero, realmente me produce inmunidad con el virus y los efectos secundarios son menores. Entonces, yo confío en que los mecanismos de evaluación del desarrollo de las vacunas se están llevando a cabo. Ahora mismo, por la rapidez, lo que se está es tratando de reducir la burocracia. Todos estos procesos tienen siempre una burocracia característica y eso es lo que se está tratando de cortar al mínimo. Pero realmente la evaluación sigue ahí. Entonces, yo insisto, debemos confiar en los profesionales y seguir las recomendaciones para que podamos realmente sentirnos seguros, seguir las recomendaciones. Y bueno, de repente no todo el mundo puede leer, digamos, los artículos de los científicos, tiene muchos tecnicismos, como decíamos, y eso, pero hay una porción importante de la prensa que está reproduciendo muchos de esos estudios y a veces lo ponen en lenguaje muy llano y vamos a estar informados. O sea, nosotros no tenemos que dejar todo a que los otros nos traduzcan, digamos, lo que está ocurriendo. Vamos a educarnos, vamos a estudiar, vamos a leer para no solamente ayudarnos a nosotros, sino ayudar al vecino que de repente no lo puede hacer. Nosotros vivimos en una época en que la información no es secreta ya. La información se difunde inmediatamente por redes sociales, por demás. Entonces, vamos a buscar la información, vamos a ser, digamos, los protagonistas de esa protección. Porque también yo creo que nosotros a veces le dejamos todo a las autoridades y decimos que las autoridades tienen todos esos deberes. Pero, por ejemplo, don Felipe hablaba de la lectura y todo ese tipo de cosas. Vamos a empezar desde la familia, vamos a educar a la familia, vamos a tratar de que se entienda desde aquí que es importante que nosotros estemos informados, que leamos, que mantengamos ese cerebro activo, ¿no? Para evitar estas consecuencias que no se sufren a los 15 años, 20 años, pero lo va a sufrir, bueno, a los 70, a los 75, si realmente no nos cuidamos, no cuidamos de nuestro cuerpo a tiempo. Bueno, Muy bien. muchísimas gracias, doctora. licenciada. Sí. Valoramos mucho todas estas informaciones que nos ha traído y todo este conocimiento que usted tiene sobre la pandemia y sus efectos psicológicos en las personas. Aspiramos a tenerle pronto de nuevo en el programa, siempre que usted nos dé esa oportunidad. Muchísimas gracias a usted por el honor y bueno, estoy siempre a su orden. Vamos todos a cuidarnos, ¿no? Muchas Así gracias. es, totalmente. Hacemos Muy amable. una paradita, al regreso nos quedamos Felipe, Carol Pérez y yo hablando sobre otros temas.